Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Somos Howell. Vamos a empezar nuestro primer podcast. Somos Daniel Marcano, Ismael Clemente, Fabián López y Manuel da Silva. Somos un grupo de desarrolladores venezolanos y vamos a empezar a hablar un poco sobre tecnología. ¿Alguien quiere agregar algo sobre sí mismo? No. Por ahora, nadie, directo al tema. Bueno, el tema que Sí. vamos a tocar hoy será ¿qué desarrollar primero? ¿Backend o frontend y por qué? Entonces, Bien. ¿qué piensan ustedes? ¿Qué desarrollar primero? ¿Cuál sería? Vamos a intentar hacer algo. Vamos a intentar hacer la opinión personal primero de cada uno, la justificación de por qué esa opinión personal y luego los pros y cons de cada una de las opciones, ¿les parece? Ok. Ok. Sí. Entonces, por lo menos, Manu, primero, dinos, back o front, ¿cuál de las dos es tu opinión personal que se debería comenzar primero? Al final llegué a la conclusión de que depende, así como depende a veces que tengas una metodología así súper rígida o flexible. Vale. Ismael. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados con eso. Porque de corazón yo quisiera siempre empezar con backend para tener básicamente la lógica y ya luego ir con el front. Pero ya viendo la problemática que puede presentar eso a la hora de trabajar con un cliente, el cliente quiere resultados y más que todo visuales. Yo diría que lo mejor sería empezar con front. Vale. Fabián. Yo por mi parte considero que el backend, pues, en gran parte define también mucho el front. Entonces siento que si empezarías por el front, puede que muchas cosas te queden en el aire. Puedes tener más o menos elementos en el front y te podría quedar el backend como que en el aire un poco. Entonces, agregando un poco a lo que dijo Ismael, sí, el cliente siempre quiere ver algo, de primera instancia ya entrar a ver algo en la aplicación, pero creo que es parte del profesionalismo de uno, de explicarle a él cuáles son las partes, cuál es el proceso del desarrollo y cómo se podría, perdón, o sea, se podría decir cómo se hace primero el backend, explicarle por qué, darle algunos argumentos sencillos, sin ir a tantas cosas técnicas, y que posteriormente se va a ir al front y pronto va a poder ver algo visual. Sí, me parece que igual cuando uno está conversando con un cliente uno debería como definir un cronograma, ¿no? O sea, decirle, oye, mira, estas son las cosas que vamos a estar haciendo, las vamos a hacer en este orden y para tal plazo, en tal punto vas a poder ver algo visual ya, vas a poder tener algo estético o no. Mi opinión personal es empezar por el backend. ¿Y por qué empezar por el backend? Porque empezar por el front a mí me parece que intenta como definir, o sea, si nosotros empezamos con lo que queremos mostrar en un principio, ¿no? Definiendo el front, no los requerimientos, sino cómo va a ser estéticamente, empezamos luego a diseñar una lógica en el backend que va a ir muy anclada a esto, y si en algún momento necesitamos cambiar el frontend, necesitamos hacer alguna actualización de alguna información, o ya no queremos usar esa estética, o queremos hacer una aplicación móvil o cualquier otra cosa, la información, toda la lógica que utilizamos en el backend ya no nos sirve, porque tendríamos que reconstruirla de cero para que pueda adaptarse al nuevo front. Por eso no me parece correcto iniciar desde el frontend hacia el backend, sino viceversa, desde atrás hacia adelante. Pero es que siempre, o sea, en algún punto vas a tener que hacer refactory de hasta puede que toda la aplicación, pues. O sea, yo creo que depende porque, por ejemplo, si tú ves Twitter, ellos tuvieron que cambiar muchas cosas durante el tiempo y no sé cómo explicarlo. O sea, los modelos siempre van a ir cambiando y la lógica siempre va a ir cambiando. Entonces, a la vez que cambia eso, también va cambiando el frontend. Entonces, siempre puedes ir modificando las dos cosas. Sí, pero o sea, lo que yo intento decir, no sé si alguno está de acuerdo o está en contra de mi punto, es el backend no debería trabajar en función del frontend, sino el frontend en función del backend. Es decir, si en algún momento la lógica del backend cambió, me cambiaron los modelos o cualquier información, ahí yo tengo que Uh -huh. modificar el front para que se adapte. Pero yo, el backend debería mandar la información de una forma tal que sea, o sea, independiente de una vista estética. Cosa que yo puedo reutilizar esa misma información en cualquier otro punto o lo puedo cambiar. O si ya le necesito hacer algún procesado para mostrarlo de alguna manera, pues lo hago en el frontend, con ya sea Angular que utilicemos, o Vue, o directamente JS, o cualquier otra cosa.
que estemos cargando en el frontend, pues que sea Yo considero, independiente. Sí, adelante, adelante. ok, considero que para uno hacer un frontend sin un backend va a estar muy limitado a que no vas a poder tener dinamismo en la interfaz. Si es una aplicación sobre todo, imagínate que tienes una tabla con datos estáticos. Entonces, considero que si haces el front no puedes tener la experiencia completa del dinamismo de la comunicación entre el front y al back, de atraer la información, cómo se presenta, cómo por lo menos las paginaciones, etcétera, etcétera. Entonces, consideraría que mejor se tiene la base y se va ajustando el backend, pero primero creo que es necesario tener el backend listo con su nueva funcionalidad que se le puede ir agregando y luego hacer los ajustes en front. Ismael. Pues no, la verdad es que sí tienen razón, ¿no? Pero a lo que me refiero es que muchas veces, a veces, no, voy a hablar más del entorno porque voy a hablar en torno, o sea, en contra de a lo que yo realmente quisiera, ¿no? Porque realmente sí me gustaría y es bastante mejor trabajar, empezar desde el backend, porque ya luego si se empieza con el front, al final el backend o tendría que adaptarse el backend al front o retocar el front para, para adaptarlo a las características del backend. Sí, es que de A ver, hecho, pero ahora hablando del entorno de hablar con el cliente y todo eso, pues sí, a veces no. Siempre uno tiene que aclarar ese tipo de cosas con el cliente, con el cronograma, pero pasa en muchos casos que el cliente necesita por lo menos una segunda aprobación. Digamos, ok, empezamos el proyecto. El cliente llega a un punto que el cliente dice, bueno, yo quiero trabajar con ustedes, pero no estoy muy seguro. Entonces, quisiera por lo menos ver un el pequeño avance. avance y, exacto, un avance y siempre quiere algo rápido. Sí, Entonces, uno puede hacer un pequeño esquema del front y basado, claro, en las ideas o la planificación que se tiene del backend para tratar de manejarlo así, por lo menos para que el cliente lo tenga, ¿no? sí, que incluso, o sea, el front sí juega una parte importante al momento por lo menos de definir requerimientos, pero que también pudiese ser contraproducente al momento de utilizar el backend. Perdón, utilizar el frontend como punto de inicio. Si estoy utilizando el frontend como punto de inicio y le muestro una interfaz gráfica al cliente, como dice Fabián, con puntos estáticos, con información estática y todo, queda mi información como allí congelada y a veces estamos poniendo cosas implícitas o explícitas allí en ese front que no estamos capturando bien en los requerimientos. Cuando no lo capturamos bien en los requerimientos, ya después, cuando vamos al backend, vemos que el modelo que tenemos no nos sirve para nada para mostrarnos la cierta información que habíamos planteado allí. Y ya nosotros nos comprometimos con eso. Entonces, toca hacer y un refactoring sin haber ni siquiera salido a producción. O sea, no tienes ni siquiera la versión 1 del proyecto y ya te toca empezar a meterle mano al modelo. Oye, no tengo que cambiar tal cosa, tengo que cambiar esta funcionalidad, tengo que hacer un Muy a montón menudo. de modificaciones nuevas para que me coincida con la información que está mostrándose en el frontend con lo que debería explicar en el frontend. Sin embargo, sin haberlo pedido ni siquiera explícitamente el cliente como un requerimiento formal, que es lo que se debería para uno poder sacar una buena planificación, un buen diseño en la arquitectura, sino que uno, mira, aquí me parecería que se vería chévere que desplegara tal información. Entonces lo pongo allí en el front porque estoy empezando de adelante hacia atrás. Luego cuando llego al backend digo, oye, pero esta información, ¿cómo la saco? O sea, el modelo no me permite traerme esta información, esta data. Y eso es uno de los huecos que yo veo al momento de iniciar desde el frontend hacia el backend. Pero es Sí. que, o sea, a ti no te limita, o sea, obviamente el orden ideal, o sea, el caso más bonito que debería ser, primero defines tu base de datos, después defines el backend y después defines el frontend. O sea, siempre, todo proyecto debería de comenzar por la base de datos, pero incluso eso se da, o sea, no solo a nivel de frontend y backend, sino de backend a base de datos. Porque muchas veces tú necesitas un servicio o una lógica que tú dices, mira, el modelo que ya definí no me sirve para nada, pues. Entonces tienes que volver a hacer lo mismo y lo mismo pasa en el frontend. O sea, tú puedes pensar muy bien el backend, luego te vas al frontend, aunque no hayas comenzado del frontend, tú vas a decir, mira, aquí deberíamos demostrar cierta información que no la consideramos en ningún momento y tienes que echarte para atrás. O sea, siempre o sea, no es como que primero esto y después esto, sino las dos cosas al mismo tiempo, o sea, van de la mano. Sí. Bueno, pero es que, bueno, es Ujú. que la planificación, o sea, la planificación se me hace que tiene que empezar siempre desde la parte de atrás, ¿no? Saber qué puedo hacer, cómo lo puedo hacer
y dependiendo de qué tipo de información yo pueda almacenar, qué otros datos yo puedo obtener a partir de ese modelo que he definido y empezar a ver qué muestra en el frontend. De hecho, uno de los últimos proyectos en los que he estado trabajando, hicimos precisamente eso. O sea, nosotros primero hicimos toda la recopilación de datos, toda la información, y después que teníamos toda esa base de datos armada, empezamos a decir, bueno, ¿qué información podemos computar nosotros de estos datos que hemos adquirido, que sería algo parecido como Big Data, pero sin ser Big Data porque no estamos todavía en un entorno tan grande? De qué información con esos datos que ya hemos capturado le podemos hacer valiosa al cliente para que el cliente la reciba y la vea. No sé, es que, miércoles. O sea, pensar todo eso te lleva una gran cantidad de tiempo que tal vez no desaprovechas la gente del frontend de haber iniciado ya al menos con los primeros pasos. De hecho, el post que te compartí la otra vez de diseño, se hablaba del método de la cascada de por qué es malo. O sea, no puedes hacer todo el diseño y luego la integración al frontend, sino que primero vas diseñando y vas integrando, vas diseñando y vas integrando porque ambas aportan al contrario, pues, o sea, el diseño aporta a la maquetación, digamos, y desde la maquetación van a surgir requerimientos que vas a tener que volver a diseñar. Sí, o sea, hacerlo iterativo. Pero, o sea, antes de Exacto, empezar a hacerlo iterativo, me parece que lo ideal sería hacer como un diagrama de base de datos, o sea, un diagrama de datos y un diagrama de clases. O sea, cómo, bueno, si lo vamos a trabajar orientado a objetos, ¿no? Cómo va a estar relacionado mi base de datos y cómo va a estar relacionado mi sistema internamente. Y a partir de eso empezamos a diseñar, bueno, vamos definiendo en el cronograma componentes. Cuando se hace este componente, cuando este componente está listo, empieza la parte gráfica. Cuando esté este componente listo, empieza la parte gráfica. Y así podemos hacer esa retroalimentación que estás diciendo tú, ¿no, Manuel? Bueno, exacto. Bueno, ese es el caso ideal. Claro. sí, de hecho de esa forma sería lo más práctico, ¿no? Comenzar a trabajar de forma en conjuntas, pero ¿cómo se diría? De forma modular, con, digamos, como se dice, los microservicios, Ujú. por ejemplo. Ajá. Ok, entonces considero yo que si yo quiero trabajar primero con el front, tendría que hacer antes del front en la base de datos, o para ustedes backend englobaría la base de datos y simplemente parto de una interfaz sin tener un modelado de base de datos completo, o cómo, qué consideran ustedes en ese aspecto. El front, o sea, arrancar a partir del front, de las pantallas, de wireframes, te podría ayudar, pero no siendo un diseño final. Es decir, tú Es, no muestras el diseño del sitio, sino que haces un bosquejo de más o menos cómo van a ser las pantallas que va a ver la persona. Y eso te puede ayudar a ti a recopilar qué datos necesitas guardar en base de datos. Empieza a ser, bueno, mira, esta es la pantalla del formulario, esta es la pantalla de tal parte, aquí le pido esta información, aquí muestro esta información, cuando le da este botón pasa esta cosa, pero no muestras un diseño, o sea, no empiezas por el frontend directamente porque no estás montándote ya de una vez en el diseño, arrancar haciendo el HTML y todo lo que implique la parte gráfica, sino que estás Okay. utilizando unos wireframes, unos esquemas que te ayuden a ti a visualizar más o menos qué es la información que vas a necesitar plasmar posteriormente. Ok, entonces sí sería, primero podrías hacer la interfaz básica, luego irte para el backend y considero que a juro, pues obviamente antes de empezar con el backend tienes que tener lista la base de datos o al menos una parte. Modelada, la deberías tener, claro, o claro. sea, Sí, De modelado. hecho, aquí, o sea, supongo que no estamos incluyendo lo que es el análisis o la planificación dentro de lo que es el desarrollo del back y del front. Ya me imagino que a la hora de decir de desarrollar back o front es porque ya la planificación debería estar hecha. sí, o sea, Entonces tú allí no cuando... puedes arrancar a desarrollar algo si no tienes una base ya construida, que Exacto, sepas por lo menos las luces de por dónde te vas a ir, ¿no? No puedes agarrar, O bueno, exactamente. sea, mi backend, empiezo a echar código, empiezo a lanzar, bueno, creo, CRUD, este CRUD, el otro CRUD, y a medida que voy creando voy haciendo la base, me parece pésimo ese De modelo de pronto trabajo. terminas con 50 tablas para hacer un sistema de inventario. ¿Te ha pasado? para mí sí, si tú comienzas haciendo la interfaz es porque la quieres vender. O sea, si tú Exacto. comienzas haciendo un prototipo funcional es porque primero estás buscando
que te compren la idea en vez de hacer la No, idea en comienzo, pues. pero ya va, ahí es diferente un prototipo funcional, que sea un producto mínimo viable, un PMV, es distinto a hacer una interfaz. Es decir, yo puedo fácilmente arrancar por el backend, pero tener un PMV para vender en muy corto tiempo. ¿De qué depende mi PMV? O sea, cuáles sean las funcionalidades que yo vaya a vender y a qué plazo lo estoy plasmando. Es decir, yo tengo que ponerme puntos claros de, oye, para el producto va a salir esto, esto y esto, desarrollo estos tres componentes, le hago la gráfica a esos tres componentes y ahí ya puedo empezar a vender y luego continúo con el proceso. Es distinto un producto funcional que yo puedo vender a empezar desarrollando por la interfaz, porque tú puedes desarrollar, ponte que la plataforma sea muy grande, el sistema sea muy grande, tú desarrollas toda la interfaz y con la mentalidad de empezar a venderlo, y son 100 pantallas lo que diseñaste, pero no tienes nada funcional por detrás. Entonces, igual gastaste mucho tiempo, pero todavía no puedes empezar a vender nada porque lo único que tienes son pantallas bonitas. No, Efectivamente. ¿y si yo soy un desarrollador que tengo esta idea de, no sé, de vender teclados y yo quiero hacer una forma particular, pero yo necesito inversores, yo le digo, yo primero puedo hacer el diseño, hago el prototipo, lo maqueteo, hago el flujo que quiero hacer, o sea, la experiencia de usuario que quiero conseguir con mi sistema, y eso es lo que me ayuda a conseguir los inversores, pues, o sea, la gente que me diga, mira, me llama la atención que puedas hacer algo así y te voy a invertir para que lo desarrolles, y luego como que darías un paso atrás otra vez y ahí sí comienzas a definir todo. No, pero primero tienes dos problemas con eso. Uno, es mucho más fácil levantar inversores ya cuando tienes un PMV, o sea, cuando ya tienes algo que está funcionando, no que llegas a decirle, oye, yo tengo esta idea para que funcione en el futuro, sino yo tengo esta idea para que funcione ahorita. Y esto lo pudiésemos sacar a producción mañana con esta primera parte y ya eso empieza a funcionar. Es mucho más fácil levantar inversores así que levantar inversores con una idea. Y segundo, la segunda parte con respecto a eso, o sea, si tú ya vas y tú les estás vendiendo algo a ellos, si ya después de que tú le vendiste algo a ellos, levantaste toda la inversión, tienes que echar un paso atrás para hacer un rediseño, bien sea del backend, bien sea de cualquier otra cosa, o incluso de las mismas interfaces, puede haber mucha gente ahí que se te disguste, que te diga, oye, pero esto no fue lo que yo quería hacer, en lo que tú me vendiste. Tú me vendiste papas y ahora me estás diciendo que me vas a dar son gallinas. Yo no estoy No, pero interesado yo en no estoy, invertir o en sea, gallinas. yo no estoy vendiendo un sistema completo, yo le estoy diciendo, mira, esto es lo que quiero, esta es la experiencia de usuario que quiero conseguir con este sistema. O sea, no voy a mentir que está hecho algo que obviamente si lo muestro es porque es un maqueteo Por eso, pues, que estático, esto me pues. está diciendo, bueno, le muestro a la persona la idea de lo que quiero hacer y después de que levantan los inversores, hago un paso atrás y hago la replanificación. Bueno, tal vez esa interfaz fue lo que me permitió conseguir esos inversores. Pero o sea, si te echas un paso atrás y haces una replanificación, capaz lo que replanificaste ya no es en lo que yo invertí. Claro, Bueno, eso sí es un buen ahí punto. tiene un buen punto. Es que, Sí, por eso sí, estoy de acuerdo con Daniel en lo del el mínimo producto mínimo viable, porque después de que tú le muestras el prototipo, digamos, a los inversores, ya lo que tú tienes que hacer es o adicionar cosas o perfeccionar cosas, pero no echarte para atrás para hacer cosas nuevas, porque Ujú. ahí, digamos que, claro, uno es como la red del chisme, por así decirlo. Mientras poco a poco las cosas se va cambiando y, por ejemplo, tú dices, como dijo Daniel, papas y de pronto terminas en gallina. Entonces, si te devuelves con la idea de papa, cuando empiezas, pero esto puede estar acá, entonces empiezas cambios y terminas con una gallina. Ujú. Entonces, Capaz empiezas a ver cosas que no son viables en lo que estabas intentando ofrecer en un principio, capaz. Oye, lo que pasa es que, bueno, el modelo que estábamos diciendo no se puede hacer todavía, lo podemos hacer más adelante, entonces en un momento toca hacer otra cosa. Y puedes tener ahí ese conflicto que te pudiese, de hecho, eso te pudiese generar problemas legales y todo. correcto. Yo considero que sí es posible iniciar desde el frontend o vender primero algo visual, pero tiene que ser una planificación y tener un levantamiento de requerimientos espectacular, que todo esté muy bien definido, que, o sea, tengas muchísima información y tú estés muy seguro de lo que vas a hacer para que tú puedas hacer una buena interfaz y vender algo visual primero. Pero depende mucho de eso, considero yo. Ujú. O sea, sí. si es que al final, bueno, No, no, dale, di lo dale. que ibas a decir. Ok, al final sí. Por ejemplo, yo voy muy, o sea, como dije desde el inicio, yo desearía iniciar siempre con back en los desarrollos, pero debido a muchos trabajos que he tenido con clientes, me ha tocado todo el tiempo empezar con front.
De hecho, bueno, no directamente empezar con front, obviamente se inicia con el análisis, ¿no? Pero muchas veces el cliente quiere Empezar a algo ver el rápido resultado. y sí me ha pasado algunas veces por ejemplo, con los que yo trabajo, que perdemos el cliente por no ver un resultado pronto, No, es a que la pesar de gente, que, a pesar de que la planificación fue, por ejemplo, no, en una semana te vamos a mostrar un avance. Entonces, de pronto, ya no, una semana es demasiado tiempo, me cansé, no quiero más nada con ustedes porque están tardando mucho en el desarrollo y ya, claro, depende del cliente. sí, Y de hecho pasa mucho, pero lo ideal, pues para hacer las cosas bien, backend. a mí me parece, de hecho es un punto muy importante lo que hablamos al principio del cronograma. Es decir, antes de tú empezar a firmar algo con un cliente, tú dices, oye, mira, lo que tú quieres, bueno, el presupuesto es este, tal cosa es esto, tal cosa es esta, y el cronograma es este. Es decir, nosotros vamos a tardar este tiempo, en tal punto te vamos a mostrar tal avance, en tal punto tal avance, en tal punto tal avance. Y dejar muy en claro qué son las cosas que se van a evaluar en cada uno y cómo se van a evaluar en cada uno, para que, o sea, del cliente desde un principio diga, no, mira, pero es que yo voy a empezar a ver cosas visuales a partir de la tercera semana. No, si yo voy a empezar a ver cosas visuales a partir de la tercera semana, yo no me meto a trabajar contigo porque me parece que es algo muy excesivamente largo en el tiempo. Me parecería que sería bueno intentar dejar eso claro allí con el cliente en un principio. Sí, Correcto. efectivamente. Y con respecto al producto mínimo viable, el producto mínimo viable me parece, no sé, o sea, hay que saber definir, porque a todos nos ha pasado que llega el cliente, entonces empieza, no, pero es que esto, aquello, lo otro, quiero meter, quiero meter, quiero meter, quiero meter, quiero meter, quiero meter. Entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer en un principio es llegar y decir, oye, mira, no llevar. Vamos a definir cuál es el alcance inicial. Con ese alcance inicial que tenemos, eso es lo que vamos a sacar, eso lo vamos a empezar a vender a los inversores. Lo que decía Mini, o sea, levantar dinero para los inversores no no es necesario único para poder seguir haciendo mejoras al sistema, sino quizás para pagar infraestructura, ¿sabes? Para empezar a pagar los servidores, para poder poner Ujú. hacer la publicidad, hacer la aplicación que corra, salir a producción como tal. Quizás ya tú tienes una cosa que puede empezar a facturar, pero no tienes los medios para poder salir a producción. Sí, pues ahí es cierto. No, lo que pasa es que muchas veces pasa, como te digo, no necesariamente, claro, justamente al inicio, digamos los típicos, que son los típicos, ¿no? Los clientes bipolares, digamos que ellos tienen sus propios problemas por su lado, pues que ya no sería problema de nosotros, ¿no? Pero pasa por eso mismo que dijiste, las inversiones, digamos que ellos tienen un inversor que necesita resultados y bla, 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 ¿no? Entonces cuando ellos te dicen, no, sí, correcto, todo está bien. Entonces de pronto llega el inversor y le dice, no, estamos tardando mucho con esto y el cliente, bueno, algunos dicen, bueno, necesitamos avances rápidos para tal, 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 y otros, que sí he visto también esos casos, se ponen con otro tipo de actitud de que no, están tardando muchos, entonces bueno, a veces sale mejor perder a un mal cliente que ganarse Sí, un tormento con un mal trabajo. eso sí es verdad. Eso, bueno, como lo Eso es que, verdad. la regla del 80-20. En conclusión, Sí. entonces, ¿qué podemos concluir cada uno desde su punto de vista personal? Fabián, Bueno, tú habías sí, dicho en un principio que preferías el backend antes que el frontend. ¿Cuál sí. es tu conclusión ahora? Seguiría prefiriendo el backend, pero sí podría aceptar el empezar con el frontend siempre y cuando los requerimientos estén muy completos, que se tenga una buena planificación y se esté muy claro lo que se quiere. Que se Solo en tengan, ese caso. que se tengan todas y los Sí, puntos sobre las IES de lo que se vaya a exactamente. desarrollar. Si Ismael, no, backend. Bien, yo diría que en mi caso dependería mucho. Como les digo, tengo sentimientos encontrados con esto. Desde siempre, pues prefiero comenzar con backend porque ya teniendo toda la data, todos los procesos ya listos, pues ya sería cuestión de empezar a consumir esos recursos en el front sí, y sería desarrollar el front. netamente estético el trabajo que te quedaría, ¿no? Exacto, porque ya sabrías cómo utilizarlo. De hecho, puede pasar mucho que en front haya que hacer una modificación en back para poder utilizar las cosas más fáciles en front, pero no sería nada de funcionalidad muy robusta, sino simplemente de respuesta. Que incluso a mí me parece, y disculpa, qué pena y No haga este importa. corte aquí, si yo estoy, o sea, si yo desarrollo primero mi backend, la idea es intentar hacerlo lo más desacoplado posible, ¿no? Intentar hacerlo en microservicio. Si yo lo puedo hacer en microservicio y luego en el front yo me doy cuenta que me está faltando alguna información que necesito traer para poder completar alguna vista,
pues no tengo que modificar la lógica que ya existe, agrego un microservicio nuevo. Bueno, Exacto. mira, si no tengo esta data traída desde el backend, no voy a modificar la data que, o sea, los campos que ya están creados, que ya me está trayendo esa información, sino que creo un campo nuevo que me traiga la información que me haga falta. Sí, de hecho, creo yo que empezando con el backend es más factible comenzar un modelo, un producto modular Que a incluso desarrollar. empezando por el backend, tú puedes definir cuáles son los puntos que va a tener los recursos que va a devolver tu sistema, cuáles son los endpoints del API que vas a diseñar. Manuel, tu Exactamente. conclusión. Bueno, yo creo que muy pocas veces vamos a tener el caso ideal de primero tener la oportunidad de desarrollar todo el backend, pero yo creo que depende, o sea, si va a ser, o sea, es dependiente de la situación del cliente, del proyecto, del tiempo, pero no veo ningún inconveniente en que, o sea, siempre va a ser mejor dar el primer paso del back y después el front, pero los dos pueden caminar al mismo tiempo si se piensa bien todo, pues. Sí, se va haciendo iterativamente, que me parece mi conclusión sería esa. Lo óptimo, si a mí me tocase dirigir el proyecto, lo óptimo sería ir haciendo iterativo. De, oye, se hace este componente y se fabrica al mismo, o sea, apenas se termina este componente, se le da luz verde al equipo de frontend. Oye, vean, por favor, hagan la parte para este componente. Y eso que entre ahí el que desarrolla esa parte en backend o el equipo, que esa tarea entre en prueba, mientras el frontend le va diciendo, oye, si me funciona, no me funciona, me falta algún requisito adicional para poder continuar, el requisito de la información que me estás mandando está errónea, tiene algún bug, tiene algún error, y todo esto, ahí tener esa retroalimentación. Y de paso que nos serviría para la parte gráfica que estaba comentando Ismael, que podemos ir mostrando avances mucho más rápidamente en el tiempo. O sea, rápidamente me refiero a si esto dura 6 meses, en un mes ya pudiésemos estar mostrando unos componentes gráficos bien fuertes para el cliente para que la persona se dé cuenta que sí está ocurriendo el trabajo. Ujú. Bien, quisiera aclarar algo por si acaso, porque siempre se puede llevar a malinterpretaciones cuando no se sabe mucho de la cuestión. Cuando hablamos de front y de back, nos estamos refiriendo simplemente al momento de desarrollo. Esto no incluye análisis de base de datos, el análisis previo a la hora de desarrollar. Hay que Sí, tener eso claro, siempre es ni el diseño importante. de las interfaces a la hora ni el diseño de interfaces, pues estos son cosas que se hacen previamente. Sí, Ya luego al arrancar es porque ya se tiene todo eso listo y allí, a partir de ahí es que empieza nuestra conversación. Empezar por sí, front o por back. exactamente. Nosotros estamos hablando únicamente de desarrollo, no de por dónde se hace el análisis primero. ¿Algo más que agregar o nos podemos despedir ya con esto? Por mí nada. Fabián. No, ya terminamos. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado nuestro primer podcast. Esperamos que sea el primero de muchos, donde intentaremos ir tocando temas de tecnología y de cómo afrontaríamos nosotros diversos problemas que se nos puedan ir presentando o que se nos hayan ya presentado a lo largo de nuestra vida como desarrolladores. Muchísimas gracias y nos vemos, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio.